Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 de la tarde en este su programa Descubriendo el Mundo. Vamos a ver qué vamos a descubrir hoy. Ya ven ustedes que cada sesión, cada semana descubrimos algo nuevo. De eso se trata precisamente, de aprender, de conocer algo de nuestro inmenso, inmenso mundo. Bueno, pues en las últimas sesiones les estaba yo hablando un poco sobre ese país tan cercano a nosotros, Cuba, la isla más grande del Caribe. Y les estaba yo haciendo una reseña histórica, y todo esto es para comprender qué es lo que está pasando en Cuba actualmente, porque para comprender la realidad presente de cualquier lado, de cualquier país, de cualquier lugar, tenemos que saber un poco de su historia. No hay nada que suceda nada más porque sí. Todo se nutre de todo y todo es una serie de causas y efectos. Les estaba yo diciendo, ahorita les voy a hacer un resumen muy rápido, les estaba yo diciendo que cuando Cuba finalmente se independizó de España, pues cayó de Guatemala en Guatepeor, porque resulta que Estados Unidos, que le hizo el favor de inventarle una guerra a España, no se lo hizo de gratis. Estados Unidos desde el primer momento se sintió el dueño, el patrón de la isla, esta isla que está tan cerca también al territorio de Estados Unidos. Se convirtió muy rápidamente en, así le decían, en el burdel de Estados Unidos. Eran puros casinos, los grandes hoteles que tenían únicamente acceso para los gringos. Los cubanos ni siquiera tenían acceso a sus propias playas o a los hoteles, más que como sirvientes o como camareras. Y era toda una situación que después de algún tiempo ya los cubanos empezaron a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros queríamos la independencia y resulta que estamos peor que antes. No solo eran los hoteles y eso, sino que toda la isla, todos los terrenos donde se podía sembrar. La técnica del gran capital es apropiarse de enormes extensiones de terreno y sembrar monocultivos. Monocultivos significa esas enormes extensiones de terreno en las que se siembra un solo producto, que puede ser para esos climas tropicales café o puede ser azúcar, y se trata de producir y producir y producir para llevar todos esos productos al primer mundo principalmente, ¿no? Porque todo eso se exporta. Y los cubanos ahí trabajando como esclavos de sol a sol, y realmente eran muy pocos los beneficios que obtenían. Entonces, después de un tiempo, ya les estuve platicando cómo se fue gestando la revolución, con ciertas personas clave que fueron las que provocaron ese cambio. Una revolución, a fin de cuentas, es un cambio radical. Y finalmente en 1959 echaron para afuera al dictador en turno, que era un tal señor Fulgencio Batista, que estaba completamente apoyado por los gringos. Entonces echaron para afuera a Batista y a los gringos. Todavía 2 años después, en el 61, fue la famosa invasión de la bahía de Cochinos. Y hay una bahía en Cuba que se llama Cochinos, y los gringos armaron a un grupo de gente, cubanos exiliados, para que fueran a invadir Cuba, y no les funcionó. Y también Estados Unidos le puso un embargo económico a Cuba que ya lleva más de 50 años, en el que ninguna compañía gringa puede comerciar con ninguna compañía cubana. Es un embargo económico completo, y en algún momento a Cuba no le quedó otra opción más que inclinarse hacia la órbita soviética, porque hace 50 años, cuando sucedió todo esto, estaba en pleno auge la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría fue la lucha por influencia en el mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es posible, digo, esto es difícil realmente saberlo, uno nunca sabe qué hubiera pasado si, ¿verdad? Se hacen especulaciones, si esto, si lo otro, qué hubiera pasado. Es posible que Cuba no se hubiera alineado con la Unión Soviética si Estados Unidos no hubiera adoptado esa postura brutal, a fin de cuentas, ese embargo económico y esa postura de que Cuba se tiene que alinear con Estados Unidos. Estados Unidos nunca le ha podido perdonar a Cuba que se le haya salido del huacal.
Entonces, si no hubiera sido por ese embargo económico, pues a lo mejor Cuba hubiera sido muy feliz siguiendo su propia suerte. Pero el asunto es que no le quedó de otra más que alinearse con la Unión Soviética, que la Unión Soviética estaba feliz de tener un punto en América, en el continente americano, donde también pudieran implementar sus políticas. Entonces Cuba se alineó con la Unión Soviética. Un par de años después, eso fue la famosa crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética empezó a colocar unos misiles en Cuba apuntados hacia Estados Unidos. Y esto fue una respuesta, esto no crean que sucedió nada más porque sí. Resulta que Estados Unidos ya había colocado misiles nucleares en Turquía, que Turquía pues está vecino de la Unión Soviética. Entonces, en respuesta a estos misiles que estaban en Turquía, la Unión Soviética también colocó misiles nucleares en Cuba. Y en esa ocasión se armó todo un rollo que, así como se dice, fue uno de los puntos en que más cerca estuvo la humanidad de enfrascarse en una guerra nuclear. Parece que la guerra nuclear estuvo a un paso de producirse. En el último momento, la diplomacia que estaba luchando, porque siempre en estas situaciones hay facciones que lo que quieren es la guerra. Hay gente que lo que quiere es la guerra. Tanto dentro de, yo supongo, de la Unión Soviética como sobre todo de Estados Unidos, hay todo un aparato militar, industrial, que lo que quieren es la guerra, no es lo que les conviene a ellos, por cuestiones de poder o de lo que sea. Y había gente que quería la guerra, pero afortunadamente en el último momento la diplomacia se impuso. Entonces se llegó a un acuerdo, Rusia o la Unión Soviética desmanteló las bases que tenían en Cuba, y eventualmente Estados Unidos también desmanteló las bases de misiles que tenían en Turquía. Se llegó a ese acuerdo, afortunadamente. Esto fue durante la presidencia de Kennedy, que después también lo mataron. El asunto es que durante casi 30 años Cuba estuvo dentro de la órbita soviética. Dependía en todo su comercio exterior y en intercambio de toda clase de tecnología y de todo, pues dependían de la Unión Soviética. En ese tiempo, de 1959, cuando fue la Revolución Cubana, hasta 1991, que fue cuando se empezó a colapsar la Unión Soviética, fueron más de 30 años, Cuba hizo grandes avances, lo que sea de cada quien, de las grandes realizaciones, de los grandes logros que se consiguieron en Cuba. Algunos de estos avances, de estos logros, fue pues empezando por el mejor sistema médico que tenemos en el continente americano, y eso incluye a Estados Unidos. Por alguna razón, Cuba decidió apostarle todo a tener un excelente sistema médico, la medicina. De hecho, en Cuba la medicina es completamente gratuita. Cualquier persona en cualquier lugar de Cuba tiene acceso a los mejores servicios médicos que hay en el continente americano, y eso incluye a Estados Unidos y Canadá. La medicina en Cuba es famosa. Aquí en México, por ejemplo, hay gente que estudia la carrera de medicina y muchos... Antes eran más, yo creo, no sé realmente cómo está la situación, pero muchos se van a estudiar sus maestrías o doctorados a Cuba. Siempre que hay una crisis en algún lado, si hay un huracán en Nicaragua o cualquier situación que se presente, cualquier tragedia natural, Cuba es el primer país que está mandando brigadas de médicos y enfermeros para atender las necesidades. Entonces, en ese sentido, la medicina de Cuba es muy reputada en todo el mundo. No solo es la medicina, también es la educación. La educación pública de Cuba es una de las mejores de todo el continente. En Cuba, cualquier persona, el 100% de la población, al parecer, siempre hay algunas excepciones por ahí, pero estadísticamente hablando, me parece que el 99 o 100% de la población tiene la preparatoria terminada. Incluso la gente que vive en el campo, todo tipo de gente tiene un grado de estudios equivalente a preparatoria. Me parece que está como del 99% de la población. Entonces eso es realmente impresionante, sobre todo tomando en cuenta que en un país mucho más grande, con muchos más recursos como lo es México,
Pues resulta que en México el nivel educativo está, me parece que en segundo de secundaria. El promedio de educación de la gente a nivel nacional es segundo de secundaria. Pues en Cuba el promedio de educación es preparatoria terminada. Entonces, pues estos son grandes avances a fin de cuentas. La educación hasta la universidad, incluyendo la universidad, es completamente gratuita en Cuba. Completamente gratuita. Una persona puede estudiar desde el kinder hasta una carrera completa sin pagar, supongo que prácticamente nada. Entonces, la educación y la salubridad pública son de los grandes logros que se consiguieron con la Revolución Cubana. Algo parecido sucedió aquí en México. Después de la Revolución Mexicana, cuando terminó la Revolución Mexicana en 1921, se hicieron también muchos cambios. Y algunos de los grandes logros de la Revolución Mexicana en su momento fueron también la educación pública y la salubridad pública. De repente empezó a haber escuelas por todos lados, escuelas públicas y también centros de salud. Pero aquí en México la Revolución Mexicana ya tiene un siglo de haber sucedido y en un siglo suceden muchas cosas. Y en los 60s y 70s, cuando empezó los populismos y después en los 80s vino Miguel de la Madrid y después Salinas de Gortari y después todos los demás y empezó un giro en que se empezaron a abandonar todos esos logros de la Revolución Mexicana. Los que llegaron al poder fueron los economistas y de repente como que vino toda esta gente con estas ideas, todos eran egresados de universidades gringas como Harvard y llegaron con otras ideas y se empezó a privatizar todo y todos esos grandes logros de la revolución fueron poco a poco o rápidamente desmantelados. En cambio en Cuba siguen plenamente vigentes. Y pues en fin, también por ejemplo en cuestión de deportes, en deportes desde hace 30 o 40 años, siempre invariablemente el país de toda Latinoamérica, el país que sacaba más medallas en las Olimpiadas siempre fue Cuba. Y actualmente todavía, me parece que en estas Olimpiadas que acaban de terminar, Cuba es el país latinoamericano que consiguió más medallas, incluso por encima de colosos como Brasil o, bueno, Brasil principalmente. México ya sabemos que también, bueno, ahorita estas Olimpiadas también fueron una excepción, porque en México en otras Olimpiadas, si conseguíamos una o dos medallas, ya nos dábamos de plácemes. Bueno, en cualquier caso, parece que la Revolución Cubana sí benefició a la mayor parte del pueblo. En Cuba no están en la gloria, también sufren de grandes carencias, pero por lo menos ahí, en Cuba, con esta revolución socialista, por lo menos la riqueza, cualquiera que sea, está mucho más equitativamente repartida. Y eso es muy, muy importante. Allá no es que vivan en la abundancia, y mucho menos con este embargo económico que les puso Estados Unidos desde hace 50 años hasta la fecha, pero no se ven los extremos de miseria que se ven en otras partes del continente latinoamericano o en África o en otros lados. Por lo menos la riqueza, cualquiera que sea, está más justamente repartida y los beneficios sociales como la educación, como la salubridad, como el deporte, están accesibles a cualquiera. Bueno, ahorita les voy a seguir contando qué fue lo que pasó una vez que se empezó a colapsar la Unión Soviética, qué fue lo que sucedió. Pero vamos a hacer ahorita una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción. Como les estaba diciendo la semana pasada, la música cubana es extremadamente rica en ritmos. La música cubana fue fuertemente influenciada por la música africana. A Cuba llegaron, la famosa trata de esclavos pasaba por Cuba. Entonces en Cuba llegó gente de todas partes de África que traían sus ritmos, sus religiones, sus maneras de ser. Y la cultura cubana actual está fuertemente impregnada de toda esta idiosincrasia, de toda esta cosmogonía y de todas estas tradiciones africanas. Y de Cuba todos estos ritmos ahí adquirieron un sabor propio. Y finalmente de Cuba toda esta música también fue en cierta manera exportada. El asunto es que muchos ritmos que hay en Latinoamérica, como la cumbia, como la salsa, como el mambo, como quién sabe cuántos otros, tienen fuerte influencia de la música cubana. Vamos a escuchar una canción de los años 50 por ahí, pero que es música que no pasa de moda. Son las famosas guarachas. Vamos a escucharla.
corazón de acero, el alma como una piedra, naciste para criminar. Amargues la vida. ¿Qué te hice yo para que tú me hagas más sufrir? Naciste para ser mala y mala serás. Viva. Yo te entregué mi cariño, te idolatré con ninguna y no supiste apreciar. Los tantos momentos que noche de invierno mi brazo moreno te sirvió de abrigo. Y ahora criminal porque lo que viejo lo echas al olvido. Eres criminal, eres criminal, eres criminal. Eres criminal, eres criminal, eres criminal. El amor que yo te di, ¿dónde lo has metido, criminal? Eres criminal, eres criminal. Eres mala y criminal. Eres criminal, eres criminal. Eres criminal, eres criminal. Abusadora, abusadora y criminal. Eres criminal, eres criminal. Mira González, ella es criminal. Eres criminal, eres criminal. El amor que yo te di, ¿dónde lo has metido, criminal? Eres criminal, eres criminal. Bueno, pues es música padre, esta música pegó en los años 50 y aquí en México también se escuchó bastante, todo este tipo de guarachas, montunos, así se llaman, y tuvo bastante influencia en ritmos que se escucharon después aquí también en México. El asunto es que así siguió esta situación durante 30 años, de 1959, que fue la revolución, hasta 1991, cuando de repente todo el bloque soviético se empezó a desmoronar. Todos aquellos de ustedes que me estén escuchando, que tengan más de unos 25 o 30 años de edad, se han de haber enterado de cómo estuvo. El bloque soviético, que parecía un monolito, que parecía bastante fuerte, resultó que era un tigre de papel. Económicamente pues estaban bastante mal, y de repente llegó Gorbachev, Mikhail Gorbachev, que tuvo yo pienso que supo levantarse a la altura de la situación y se dio cuenta que la Unión Soviética se estaba cayendo en pedacitos por todos lados, y antes de que se cayera completamente colapsado, pues decidió él hacerlo de una manera más moderada, que no fuera tan caótico. Hizo la famosa perestroika,
que era algo así como la renovación, el cambio, ¿no? Y también eso venía acompañado de la glasnost. Glasnost creo que es algo así como la transparencia, ¿no? Entonces, la sociedad soviética, que estaba extremadamente burocratizada, pues de repente les removieron la alfombra debajo de los pies y se empezó a venir todo para abajo. Sobre todo esto pues hablaremos en otra ocasión, porque por cierto que en el año y medio que llevamos haciendo estos programas, hemos tocado algunos países, bastantes, pero hay muchos otros países de los que no hemos hablado prácticamente nada, y uno de esos es Rusia. Ya nos tocará hablar de Rusia. En cualquier caso, ahorita estamos hablando de Cuba, y cuando la Unión Soviética se empezó a venir para abajo, a Cuba también le llegó el trancazo. Cuba, que dependía casi totalmente de la Unión Soviética, todo su comercio exterior lo hacían con la Unión Soviética y tenían toda clase de programas e intercambios y no sé cuánto, y de repente resulta que prácticamente de la noche a la mañana la Unión Soviética ya no existía. Y no solo no existía, sino que Rusia, que se quedó como estado sucesor, estaba en la quiebra. Sí, estaba en la quiebra y olvídate de que te van a mandar alimentos, olvídate de que te van a mandar nada. Entonces, Cuba de repente se quedó como huérfano. Cuba, repito, dependía completamente de la Unión Soviética y desaparece la Unión Soviética y se encontraron a la deriva, ¿sí? A la deriva como huérfanos que ya no saben ni a quién irle. Y en ese momento, esto fue en 1991-92 cuando empezó a suceder todo esto, en ese momento Estados Unidos, que están ahí nada más viendo, esperando su oportunidad, Estados Unidos nada más estaban esperando el momento en que Cuba se terminara también de colapsar. Y en Estados Unidos estaban seguros de que Cuba no iba a poder sobrevivir sin el apoyo soviético, ¿no? Entonces, nada más estaban esperando el momento que Cuba se viniera para abajo y el bloqueo económico hasta lo intensificaron, con tal de que Cuba se viniera para abajo. Porque como les he estado diciendo, a Estados Unidos sí le pudo que Cuba se le saliera del huacal. Sí le pudo, ¿no? Y hasta la fecha todavía no se lo perdonan. ¿Ok? Entonces, en Cuba de repente se vino una crisis económica espantosa. Una crisis económica, pero fuerte. Nada más para que vean cómo estuvo. Prácticamente de la noche a la mañana, digo, esto es un decir, pero en un lapso muy breve de tiempo, quizás de unos cuantos meses, se quedaron sin combustibles. Me parece que el 80% de la energía que se consumía en Cuba antes del colapso de la Unión Soviética era importado precisamente de Rusia y de otras partes. Y de repente Cuba se quedó sin dinero, se quedó sin nada, y toda esa cantidad de energía que estaban importando se les desapareció. Como que quién sabe dónde se fue, y el caso es que se quedaron sin petróleo, sin combustible. ¿Ok? El 80% de sus necesidades de energía, de combustible, era importado y de repente ya no lo podían importar. Y el 80% es mucho, es bastante. Ahora, cuando desaparece el combustible, eso afecta todos los demás ámbitos de la vida diaria. Empezando por la producción de alimentos. En Cuba, como quiera que sea, durante la época en que estaban dependientes de la Unión Soviética, la mayor parte de la producción de alimentos se producían en grandes plantaciones, con fertilizantes químicos derivados del petróleo, con grandes tractores y trascabos. Era lo que se le llama la agricultura industrial, que me parece que ya también les he hablado de esto en alguna ocasión, o quizás no. En cualquier caso, toda esta agricultura industrial que está completamente dependiente del petróleo para poder seguir funcionando, de repente dejó de funcionar. Y me parece que también en un lapso muy breve de tiempo, en 1 año, 2 años o lo que haya sido, la producción de alimentos en Cuba se redujo drásticamente en un 50%. La mitad de la producción que tenían antes desapareció. En unos cuantos meses, en un par de años, la producción de alimentos se redujo a la mitad. Y eso tiene consecuencias. Eso fue una situación gravísima que se produjo en Cuba, que, como les digo, los gringos estaban esperando que todo el mundo empezara a morirse de hambre, que hubiera un golpe de Estado, una revolución, que echaran a Castro para afuera y a todos los comunistas,
y que Cuba volviera a alinearse con Estados Unidos. Eso era lo que estaban esperando. Y pues resulta que ya se nos acabó el tiempo y la semana próxima les voy a platicar qué fue lo que sucedió entonces, porque hasta donde sabemos Cuba todavía sigue estando ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió y es muy interesante lo que sucedió porque eso tiene lecciones para los demás países. ¿Qué va a pasar cuando México se quede sin energía? Entonces es muy interesante saber qué fue lo que sucedió en Cuba. Bueno, pero ya se nos acabó el tiempo, yo me despido y los voy a dejar con otra canción. Esta es un poco más moderna. Este es un ejemplo de la música cubana actual, bueno, de los últimos 5 o 10 años. Es más actual, tiene un ritmo distinto y Cuba sigue siendo un crisol de música. Ahí la música sigue generándose todo el tiempo. Vamos a escucharla. Yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañeda. Solo un pedazo de sueño y le han regalado temblores de adentro. Por el camino canto un bolero y es que pensaba cantarle primero. Entre paredes de un cuarto viejo, perdidos por allá por el centro. Mordió su corazón y le dijo: la vida es un juego, es un sueño. Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata, un beso de ella es como una nube que sube, que sube. Como ella hay poca gente que vive, que sueña, que ríe, pero hay que encontrarla. Le compró la luna y el miedo, perdidos por allá por el centro. Y con su risa gritó en silencio: la vida es un juego, es un juego. Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata, bailando la encontró y dijo: mira, bailando seguía y sigue bailando. El miedo fue matando los días y él perdió su risa de tanto intentarlo, y sin remedio se acabaría. Perdidos por acá, por el centro. Mientras se iba dijo en un beso: la vida es un sueño, un sueño, un sueño. Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? ¿Para qué mirar? Si la dejan bailar.